Todas las personas hablamos y actuamos de maneras diferentes y es válido, pero lo que sí debemos de tener en cuenta y debemos de meditar mucho, que si nuestro actuar o nuestra forma de pensar daña a las otras personas, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos y descubrir qué nos motiva a pensar de la manera que pensamos, qué nos motiva a actuar de la manera que lo estamos haciendo. Amén. El tema de hoy es desechando 4 cosas de nuestra vida. Todos en algún momento o en alguna ocasión de nuestra vida nos hemos propuesto limpiar nuestra casa. Y cuando lo hacemos de manera profunda nos damos cuenta que hay cosas que ya no sirven y las seguimos guardando. O hay cosas que sirven pero que nunca las volvimos a ocupar, nada más se llegaron quizá a ocupar una vez, si acaso. Entonces tenemos muchas cosas, nos damos cuenta, cuando hacemos una limpieza profunda, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que tenemos que sacar de nuestra casa. Cuando lo hacemos y nos proponemos hacerlo, es muy cansado. No sé si se han dado cuenta que cuando se hace una limpieza profunda es muy cansado, muy agotador. Creo que se provoca un gran desorden porque empezamos a sacar cosas y es todo un caos, todo un problema. Pero después de que hacemos eso, tenemos un beneficio. Quizá más la casa más cómoda, nos sentimos satisfechos por el trabajo que hemos hecho. Pero la palabra de Dios hoy nos invita a que, aparte de que hay cosas en nuestra casa físicas o materiales que tenemos que sacar, también hay cosas dentro de nosotros que tenemos que sacar. Y a veces no nos hemos dado cuenta, pero tenemos que hacer como un examen hacia nosotros mismos, hacia el interior de nosotros mismos, y debemos de sacar, así como sacamos esas cosas físicas y las cosas que no sirven, las tiramos, y las cosas que ya no ocupamos se regalan o se venden. Así nosotros tenemos que sacar lo que no sirve de nuestra vida. Pero para eso nos tenemos que dar cuenta qué es, porque no podemos sacar algo que no sabemos que está mal. La palabra de Dios dice, nada hagáis por contienda. La primera cosa que debemos de sacar de nuestra vida es la contienda. Amén. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Amén. Yo creo que esa es una palabra clave para evitar las contiendas, la humildad. Si dejamos entrar la contienda, vamos a vivir un caos total, un desorden, y eso se va a reflejar en nuestra vida y hacia los demás, el trato con los demás. ¿Qué vamos a obtener con la contienda? Conflictos constantes. Muchas veces pensamos que un conflicto son solamente palabras, pero también es nuestra forma de ser lo que provoca a veces la contienda. A veces hay soberbia en nuestra vida, a veces hay necedad, insensatez, y todas estas 3 cosas son las que engendran la contienda. La palabra necio lo encontré y quiere decir que insiste en los propios errores o se aferra a una idea equivocada. Y una persona insensata es que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Hay cuestiones conflictivas que no hay, pues, para qué pelear, ¿no? Por esas cosas, dice, porque dice la palabra de Dios, si tenemos esas cosas en nuestra vida, tenemos que desecharlas porque son las que engendran contienda. Amén. La soberbia es un detonante en todas las peleas. Incrementa conflicto, divide a la gente o a la familia. Otra cosa que debemos de sacar de nuestra vida es la ruina. Cuando hablamos de ruina, a veces nos llega nuestro pensamiento o nos viene a nuestra mente que es la pérdida de bienes, que provoca empobrecimiento, o a veces se nos viene a la mente el no tener nada o el carecer de todo. Pero también hay otro tipo de ruina que llega a nuestra vida si no llegamos a sacar estas cosas que dice la Biblia, la soberbia. Hay otra cosa que también
llega a nuestra vida y es el pecado. Bueno, yo voy a dar unos significados de arrogancia, de soberbia, de orgullo y de altivez. Arrogancia, dice, es quien se cree ser un perfecto experto en todos los temas y por consecuencia no escucha otras opiniones y que además ofende. Soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Orgullo, exceso de estimación hacia uno mismo, lo cual la persona se cree superior a los demás. Altivez, sentimiento de superioridad, lo cual provoca un trato distante o despreciativo hacia los demás. Entonces, como vemos, estos significados de arrogancia, soberbia y orgullo son las cosas que debemos de sacar de nuestra vida. Y como bien lo estaban diciendo hace rato, cuando tenemos estas cosas en nuestra vida, automáticamente nos lleva todo esto pues a la ruina. Nos lleva a que la gente se aleje de nosotros, que no quiere estar con nosotros, que no nos quieran hablar, y a la mejor nosotros no nos damos cuenta de que tenemos estas características, pero hoy la palabra del Señor nos está invitando a que hagamos un examen a nosotros mismos, y si tenemos estas cosas, si somos necios, si somos insensatos, es una oportunidad de sacar esta, se podría decir, basura de nuestra vida, pero después tenemos el beneficio de haber limpiado nuestra casa profundamente. Así vamos a tener nosotros un beneficio después de haber sacado esas situaciones de nuestra vida, de sacar de nuestra vida la arrogancia, la soberbia, el orgullo, toda altivez que haya en nuestra vida. Vamos después a tener unos buenos beneficios. Yo el otro día estaba pensando, yo digo, a veces las personas son injustas con otras personas, pero si vemos el trasfondo de por qué se realizó esa injusticia, decimos, pues es que no sabemos bien qué pasó para que la persona sea injusta con la otra. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Cuando las personas son abandonadas, ya personas mayores en la calle y personas solas. Yo a veces me ponía yo a pensar cómo no tienen hijos, no tienen primos, alguien, un familiar, que ¿por qué los abandonaron? ¿O por qué están en esa soledad, en esa ruina? Entonces yo decía, ¿cómo son injustas con esas personas, no? ¿Y por qué son tan malos de dejarlos así enfermos, abandonados, sin casa, sin hogar? Pero no sabemos cómo fue esa persona, ¿no? A lo mejor, y por eso nadie no tiene amigos, porque se alejaron de esa persona, porque no sabemos cómo esa persona trataba a los demás, y no sabemos cómo esa persona llegó a quedarse sola porque nadie quería estar con él, ¿no? A veces criticamos de cómo son las personas, cómo lo abandonaron, pero no sabemos el trasfondo de esa situación. Claro que eso no quiere decir que tenemos que hacer eso, ¿no? Abandonar a alguien, o porque es así con nosotros. Pero hay personas que no sanaron su corazón. Hay personas que se fueron heridas tanto que dicen, no, pues yo me alejo de esa persona. Y la olvidan, ¿no? Hay personas que por tanta arrogancia, por tanto orgullo, altivez, por tanta insensatez, han llegado a morir solos y nadie se entera. No sé si han visto en las noticias que hasta ni los vecinos sabían que estaba muerto, nomás los vecinos se daban cuenta que no, pues ya van varias semanas que no sale de su casa. Entonces es cuando se dan cuenta que ya murió la persona, porque murió sola y porque la gente lo dejó. Pero también vemos que estas cosas nos acarrean ruina, nos acarrean que las personas se alejen de nosotros, que no nos quieran hablar, que se escondan de nosotros, porque puede ser eso también. Yo mejor no quiero verla, ¿no? Hijos que se esconden de los padres. Hay padres que se esconden de los hijos porque no se quieren ver. Hay casos que era una hija, dice, que estaba pidiendo consejo a su psicólogo y estaba diciendo que no sabía qué hacer, cómo arreglar la situación, que no aguantaba a su padre, y esta hija era casada. Era casada, pero ya no estaba con su esposo y tenía un hijo. Entonces dice que ya no aguantaba a su padre, y lo que hacía es
Dice, yo llego conmigo hasta cuando mi papá ya esté dormido. Dice, para no verlo, porque dice, yo no lo aguanto, es insoportable, pues convivir con él. Entonces, como vemos, qué feo es la vida de esta mujer, que no pueda soportar a su papá y pues dice, pues yo llego hasta que él ya está dormido para no verlo. Es muy feo que las personas hablen de nosotros de esa manera. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos enseña hoy que debemos de sacar todas esas cosas porque nos llevan a una ruina total. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Dice, dejad también todas estas cosas, el enojo. El enojo es una emoción que todos tenemos, pero dice que cualquier buena relación puede verse afectada por un sentimiento como la ira y el enojo. Son emociones que se expresan a través de la irritabilidad. El enojo es una brecha que abre en nuestra vida el resentimiento. No se queda ahí nada más, porque muchas enfermedades vienen por esta causa, por estar enojados, por estar todo el tiempo con resentimiento en nuestra vida. Trae enfermedades físicas y en el alma. La palabra de Dios dice, saca de tu vida toda ira, todo enojo. Pero ¿cómo podemos sacar esas cosas? Primero tenemos que identificar que lo tenemos, porque no puedo yo sacar algo que no sé que lo tengo. Es como, por ejemplo, yo les dije hace rato, cuando hacemos un aseo profundo, hasta sacamos cosas de que, uy, ya ni me acordaba que lo tenía, o ya ni me acordaba de este objeto o de esta prenda, porque ya la había yo olvidado. Entonces, hasta que no hacemos un examen o una limpieza profunda, no nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos o de cómo somos. Por eso debemos de hacernos, Dios nos invita en esta mañana a hacernos un examen nosotros mismos, y si hay ira, si hay enojo, sacarlo de nuestra vida. Otra cosa que tenemos que sacar de nuestra vida son palabras destructivas. ¿Qué dice en Efesios 5:4? Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos mucho y no lo olvidamos, dice la palabra de Dios, le estamos dando lugar al diablo. Nos estamos abriendo puertas para que entre. Es como si fuera que lo estamos invitando. Vente, entra. Dios toma en cuenta todas nuestras palabras muy en serio. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado en lo que decimos. No debemos de hablar palabras destructivas. ¿A quién? Pues a todas las personas que están a nuestro alrededor. Hay palabras que debemos de sacar en tu vida. Hay palabras que debes de sacar en tu vida. Tú lo sabes. Pero también hay palabras que no tenemos que sacar de nuestra vida y que las debemos de atesorar. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué palabras? Como la palabra de Dios, como todas esas promesas que la Biblia habla hacia nosotros. Esas sí las debemos de atesorar. Lo que debemos de sacar es toda palabra mala, toda palabra que dice en Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades no tenemos que decir, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Qué es truhanería? Una truhanería quiere decir engaño o estafa. Amén. No debemos de engañar a las personas ni estafarlos. Amén. Dice, porque la palabra de Dios dice, no convienen. Dice, ¿qué tienes que hacer? Dice, antes bien, acciones de gracia. Son palabras de gratitud, de amabilidad, de honra. En fin, toda palabra que sea buena, recordando que hay poder en lo que decimos. Nunca se nos debe de olvidar que hay poder en lo que decimos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en las palabras que expresamos hacia nuestra vida, hacia los demás. Bueno, los dejo con esta pequeña frase. La comunicación perfecta no es cuando las personas se proponen ser perfectas, sino cuando las personas imperfectas aprenden a lidiar con sus diferencias.